Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los, ¿qué dice ahí? Pobres. ¿Sabe? Hay un sector de la sociedad dentro de la iglesia cristiana que tiene necesidad económica. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Usted cree que una viuda anda bien alegre? No, ¿verdad? Podrá haber sido un hígado su viejito, pero un hígado. Pero fue su viejito. Fue su viejito. Fue su amor. Una mujer en aquel entonces que enviudaba perdía absolutamente todo. Y si enviudaba joven, guapa, todavía con buen cuerpo y todo, pues tenía posibilidades de que por ahí saliera a remate con alguno de los familiares y pudiera, porque en serio, salía a remate. Podía tener unas seguridades, una estabilidad económica. Pero imagínate mujeres grandes. Y dice ahí: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuál es el año agradable del Señor? Un año que en la vida los judíos hasta el día de hoy han practicado. Ese año se llama el año de jubileo. Y no lo han practicado desde que Dios dio la orden, como Dios dijo que se debería de practicar. Cada 50 años, los judíos que eran esclavos, ¿por qué un judío podía ser esclavo de otro judío? Porque hizo algún negocio y le falló, le fue mal. Y entonces, ¿qué hacía? Se vendía como esclavo para pagar la deuda. También había esclavos de otros países que llegaban a ese lugar. Y había judíos que eran comerciantes, eran empresarios, y compraban a esos esclavos para N número de trabajos. Pero Dios ordenó que cada 50 años, ¿sí?, tenía que haber varias cosas durante todo un año. Número uno, si tú habías trabajado tu tierra, habías sembrado en tu tierra N cosas, durante todo un año no deberías de sembrar nada en tu tierra. Debías de dejar descansar la tierra. Ese mismo año, durante ese mismo año, todas las personas que habían sido esclavas, les tenías que dar libertad. Si las compraste y venían de África, venían de México, venían del Perú, del Salvador, venían de todo un cargamento de tráfico de esclavos, ese año tú tenías que darles la libertad. No importa, a riesgo de que perdieras toda la producción al año siguiente de toda tu empresa, tú tenías la orden de hacerlo. ¿Sí? Pero también, si usted nota, en Hechos que lo estuvimos leyendo, había también en medio de la congregación prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un esclavo que pagó su libertad, juntó algo, hizo, y entonces le dieron la libertad. Y se congregaba, pero era un esclavo. ¿Y cómo se le marcaba al esclavo? En todas las épocas y en todas las generaciones, de todas las culturas, en todos los tiempos, se ha notado algo muy importante. A todos los esclavos varones se les ponía
un arete en la oreja, de cualquier tipo. Los africanos les ponían una tipo rondana de cobre para que se marcara. No se la iban poniendo más larga, como ahora los chavos que parecen Basset Hounds ahí con la péndulo aquí del hoyo, ¿sí? No, era un tamaño donde marcaba que era un esclavo, ¿de acuerdo? El prosélito tenía que comprar su libertad. En teoría, de acuerdo a la palabra, no debería de existir prosélitos, porque el día de jubileo, el año de jubileo, todos quedaban libres. Entonces no tenías por qué pagar por tu libertad, ¿sí? Le daban a tu generación cada medio siglo la oportunidad de ser libres. Si tú habías perdido, si tu papá había perdido sus tierras, y tu papá y tu mamá y tus hermanos y tú se habían ido de esclavos para pagarle, ¿sí?, al hermano Jacim la lana que le debía tu papá, tú tenías oportunidad y esperanza que un día, cumplido los 50 años, y puede ser que le debías y el año de jubileo tú nada más estuviste de esclavo, de deudor 30 años, pero el año de jubileo llegó y te tenían que perdonar la deuda. Quiere decir que tú tenías la posibilidad de recuperar las tierras que perdieron tus papás por una mala administración, por una tormenta, por algo natural que echó a perder el negocio. Pero ¿qué crees? No lo hacían. No lo hicieron. Y hasta el día de hoy siguen sin hacerlo. Yo no sé por qué le llaman el año de jubileo. Pero les encanta tomar su año sabático, pero no cumplen con el año de jubileo. El año de jubileo todo se perdonaba, todo, y no lo han cumplido hasta el día de hoy. Entonces llega Jesús y les amarga el culto y les dice, volvemos al versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El ministerio más grande de Jesús fue dirigido hacia ti y hacia mí. Tú y yo venimos de ser pobres en el espíritu, y tú y yo venimos de ser pobres en lo administrativo. Tú y yo venimos de una vida de pobreza en muchas áreas. Y dice así, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, tómela, el año agradable del Señor. Y con eso cerró. Sí, con eso cerró. Por eso es que los sacerdotes en Hechos, en el capítulo 6, se empiezan a convertir, porque empiezan a ver cómo la iglesia cristiana evangélica empieza a cumplir el año de jubileo. Empiezan a descubrir, empiezan a darse cuenta de que solo a través de la iglesia es que ese sector de la iglesia puede ser ayudado. Regrese conmigo a Hechos capítulo 6. Sigue aquí conmigo. Entonces los 12, versículo 2 del capítulo 6, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Pero algo tenían que hacer. Algo tenían que hacer. E inicia por primera vez en la iglesia la estructura, la organización para suplir necesidades en lo material dentro de la iglesia. No solo era ayudar, proveer, alimentar lo espiritual. Había necesidades materiales, había realidades en la iglesia. Había gente necesitada,